Buenos días, hermanas, amigas. Estamos llegando a la primera semana del mes de febrero y tengo el privilegio de continuar con la primera epístola de Timoteo. Continuando con lo que vimos la semana pasada, nuestra hermana Jessie nos estuvo enseñando sobre Primera de Timoteo de los capítulos 1, 2 y 3. Esta semana vamos a estar viendo los capítulos 4, 5 y 6. Así es que gracias a todas, soy la hermana Sandrita Rivera y vamos a estar estudiando esta semana esos capítulos. El tema de este capítulo es la apostasía en las iglesias. Vamos a leer el versículo 1, que comienza a hablarnos sobre cómo reconocer a los apóstatas. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y doctrina de demonios. La apostasía en la iglesia ya había comenzado en ese tiempo. Recordemos que Pablo estaba en Éfeso. Él les había advertido que llegarían lobos vestidos con pieles de cordero, que engañarían a los creyentes. Pablo dijo aquí, en los últimos tiempos, no estaba pensando en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, en 2 de Timoteo 3:1 dijo también: debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Veamos la frase: algunos apostatarán de la fe. Pablo les estaba advirtiendo que habría maestros herejes que engañarían a muchísimas personas. Habría una desviación de la fe. Pablo también escribió en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, que llegaría la apostasía. En realidad, este problema de la apostasía ha estado presente en la iglesia por mucho tiempo y en ningún modo será nueva al final de esta época. El verbo apostatar corresponde al término griego apistemi, que significa apartarse o permanecer lejos de. A los que apostatan son aquellos que en un tiempo han profesado mantener la fe, pero después se han apartado de ella. No puede haber una apostasía en el paganismo, porque ellos nunca han profesado la fe. Ellos nunca han profesado confiar en Cristo como su Salvador. Nunca han oído hablar de Él y por ello no puede existir la apostasía entre ellos. La apostasía surge dentro de la iglesia, entre aquellos que profesan la fe y después se apartan de ella. Y prosigue diciendo en este versículo 1, escuchando a espíritus engañadores. Pablo dijo que algunos se apartarían de la fe escuchando a espíritus engañadores. Engañadores realmente contiene la idea de alguien errante que va de un lado para otro y proviene de la palabra vagabundo, engañador o seductor. Y en realidad Satanás reúne esas características. Ellos prestarían atención a espíritus satánicos. Y se completa la frase diciendo que las personas escucharán a doctrinas de demonios. Resulta alarmante que muchísima gente, incluso en nuestra época tan materialista, existe un retorno a las cosas del mundo de los espíritus y se les da mucho énfasis en el tema. En 1 de Juan 4:1 les dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La verdadera prueba que deberíamos aplicar es el que vimos expuesto en 1 de Timoteo 3:16. Ahora, en el versículo 2 dice también: de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Aquí se usa un lenguaje duro y directo al hablar de hipócritas y mentirosos,
Los apóstatas fingen ser muy piadosos y religiosos. Ahora, cuanto más estudiamos la Biblia, más conscientes somos de que necesitamos aprender mucho más de ella. Sin embargo, hay personas que conocen muy poco de la palabra de Dios, pero hablan de ella como si fueran autoridades en temas bíblicos. La frase de este versículo, al poner de relieve la hipocresía y la mentira, señala a personas que fingen ser lo que no son. Y el versículo se completa con la frase, cuya conciencia está cauterizada. En 1 Timoteo 1:5 leímos que las cosas que deberían caracterizar a la iglesia visible son una fe no fingida, el amor y una buena conciencia. Deberíamos ser personas compasivas y bondadosas. En el versículo 3 nos dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participarán de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí se advierte contra los que prohibirán casarse. En los días del Señor Jesucristo, por la zona del Mar Muerto había un grupo conocido como los esenios. Cuando llegó el cristianismo, muchos de ellos se unieron a una iglesia y contribuyeron al surgimiento de sus características, herejías, incluyendo el celibato, es decir, la regulación de la prohibición de casarse. Y también dice, y mandarán a abstenerse de alimentos. Hay algunos que adoptan ciertas normas o reglas sobre la dieta que no se encuentran en la palabra de Dios. Se dejan llevar por esta tendencia, pensando como si esta actitud frente a ciertos alimentos podría ser reconocida por Dios como un mérito. Es cierto que si comemos cierta clase de comidas, podemos sufrir malestares físicos, pero ese tema no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Y continuamos leyendo en los versículos 4 y 5 del capítulo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra de Dios no condena la comida, sino que la recomienda. Dios la dispuso y la provee para nuestro bien. Si nosotros podemos dar gracias por la comida, esa actitud lo santifica para nuestro cuerpo. Por eso aquí dice, si se toma con acción de gracias. Y entonces podemos comer con la conciencia tranquila. Y Dios también nos da la sabiduría para evaluar de qué alimentos debemos prescindir, ya sea por motivos de salud. Recuerdo en el capítulo 10 de Hechos, está Pedro y Cornelio. Entonces hay un momento donde el Espíritu Santo hace que Pedro vaya donde Cornelio. Cornelio era un hombre, era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Y él quería, ¿verdad? Aquí estoy parafraseando. Él quería conocer a Dios, conocer de Cristo. Entonces se encomienda a Pedro ir. Pero hay un momento, y se los voy a leer. En los versículos 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Dice el versículo 13, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la vez a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Eso le dijo Dios a él. Lo que Dios ha hecho no es inmundo. Así es que debemos orar, dar gracias por los alimentos y, como dice aquí, ya les leo otra vez, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Eso en Hechos también se refería a que Cornelio no era judío, pero también a él se le iba a llevar la palabra de Dios para salvación de él y su casa. Ahora en el versículo 6 nos dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Veamos la frase inicial. Si esto enseñas a los hermanos, Pablo había advertido a Timoteo sobre la apostasía y las enseñanzas falsas que se introducirían en la iglesia. Habrían hombres que profesarían la fe y después llegarían a un punto en que la negarían. Timoteo debía advertirle a los creyentes acerca de ello. Y continuó diciendo, serás un buen ministro de Jesucristo. Cada creyente, cada uno de los que creemos en Dios, somos ministros, es decir, somos servidores de Cristo. Pero aquí Pablo estaba pensando en Timoteo como maestro de la palabra de Dios. Ese es un don que algunas personas tienen y otras no, pero todos los que creemos en Dios somos servidores. Y además añadió, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Así es como nosotros que creemos en Dios crecemos espiritualmente en la palabra de Dios. Nuestra dieta espiritual es ser nutridos con las verdades de la fe y de la enseñanza sana de la palabra de Dios. Y finalmente reconoció que Timoteo había seguido la buena enseñanza. Gracias, hermanas, por habernos escuchado este día. Nos estaríamos escuchando el día de mañana. Que Dios les bendiga.